Comenzamos, amigas y amigos, con una nueva entrega de Agenda Abierta y hay diversos temas para charlar del acontecer político nacional, pero también hay que hablar del departamental. Por esas razones que estamos ya dándole la bienvenida y las muy buenas noches al doctor Javier Radicchoni, legislador del Partido Nacional por el departamento de Canelones. Radicchoni, ¿cómo le va? Un gusto que usted esté aquí. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Renzo. Un gusto, como siempre, estar en el canal más visto de Canelones en la zona este y llegando a la gente con temas de actualidad, que eso es lo bueno. Bueno, es verdad, hay para elegir, nacional, departamental. ¿Qué quiere? ¿Comenzamos por Canelones? Tire y pegue. Bueno, está picante esta investigadora vinculada a las irregularidades o presuntas irregularidades, mejor dicho, del municipio de La Floresta. Allí, de hecho, usted tiene un edil, si mal no me equivoco, Gustavo Morandi. Un ¿verdad? edil y una concejal del municipio de Floresta, Cecilia Pereira, una compañera querida del sector. Le pido un análisis de la situación. ¿Qué visión tiene usted sobre esta investigadora, sobre las presuntas irregularidades? ¿Qué nos puede decir al respecto? Creo que se van sumando cosas a un montón de irregularidades que se venían arrastrando dentro del municipio, ¿no? Sin duda que hay un fuerte protagonismo exagerado del alcalde que ha llevado a que el municipio de Floresta sea el peor conducido de todos los municipios de Canelones. También ha habido una omisión por parte del intendente. Recordemos que anterior a estos problemas existieron los casos de los terrenos, de la ocupación de terrenos, donde también hubo denuncias contra el alcalde. Nosotros nos preocupa porque en ese sentido nosotros denunciamos a un funcionario, nuestro edil, Gustavo Morandi, hizo una denuncia penal sobre un funcionario por el tema de las modificaciones que aparecían en el sistema informático de la Intendencia que daban ventajas para pagar o para no pagar ciertos adeudos. Y luego de esas denuncias se siguieron verificando irregularidades, como fue el caso del senador del Partido Comunista, Óscar Andrade, que recibió propuestas de beneficio para tener un arreglo sobre contribuciones de un terreno que nunca había pagado en San Luis. Y sin embargo la justicia ya va cambiando 3 veces de fiscal y todavía no se ha llamado a los indagados a prestar declaración. 3 veces se ha cambiado el fiscal. Y esa es parte del accionar político, de la judicialización de la justicia en el país y de los problemas que venimos enfrentando en Canelones. Radicchoni, discúlpeme, como abogado ahora se lo pregunto, sí. Ese es por lo menos un dato interesante. Usted me dice que recapitulemos, la denuncia por presuntas irregularidades en terrenos de La Floresta van 3 veces que cambia de fiscal la causa. Nosotros, Gustavo Morandi no denunció penalmente, denunció un funcionario de la administración con un alto cargo jerárquico que era el encargado del sistema informático y el que ponía el código, la llave, digamos, para poder modificar ese tipo de cosas. Bien. Que aparte había sido contratado por la misma jurídica de la Intendencia de Canelones, había sido presentado en la Junta y el intendente Orsi hizo caso omiso a la denuncia penal que presentaba y que pedía lo que es la jurídica de la Intendencia de Canelones. Por lo tanto, también en esa denuncia se denunció al intendente Orsi por omisión a los deberes como funcionario público, como intendente. Y Orsi claramente, en una protección a este tipo de funcionarios, no hacía la denuncia penal, no lo separaba del cargo, lo separó del cargo luego que nosotros, que le di Gustavo Morandi hiciera la denuncia, pero siguió cobrando el sueldo durante mucho tiempo. Y a su vez tampoco ratificó ni realizó la denuncia hasta que le hiciéramos nosotros. ¿Y en qué quedó esa Un año causa, y pico después. Radicchoni? Estamos hablando de un caso que la Intendencia lo detecta en 2018 y nosotros terminamos haciendo la denuncia en 2021 y luego de nuestra denuncia ratifica la denuncia el intendente de Canelones. Bueno, esa causa hasta el momento hay una ratificación de la denuncia por parte de nuestro edil y la justicia va cambiando 3 veces el fiscal. Y en 3 fiscales que atienden el caso nunca han llamado a declarar a la otra parte. Lo que hace con esto es, ponerle frío y llevarlo para adelante. No digo que sean casos que estén enrabados, pero sí se dan ocupaciones de terrenos en la zona, sí se dan ahora problemas con las ollas populares y se está metiendo nada más y nada menos que con lo más sensible de la población, porque el que va a una olla popular lo hace por necesidad y realmente que de la parte de la izquierda que sean vestidos con las ropas de la generosidad y la solidaridad durante mucho tiempo, se registren este tipo de hechos donde se perjudica a los más débiles y se le termina de alguna manera sustrayendo lo que es para
cumplir una necesidad básica en beneficio de otros es realmente lamentable. ¿No es también lamentable que el MIDES recorte alimentos a las ollas populares, Radichoni? Nosotros entendemos que cada vez hay menos gente que utilice las ollas populares, y es una realidad. Tuvimos una crisis, un gran desempleo en el 2020 a partir de la crisis de lo que fue el coronavirus, y luego se ha ido reactivando la situación. Decir que existe la misma cantidad de gente que necesita las ollas populares que antes es falso. Los datos son muy concretos en eso. Son reveladores. Ahora, es menos. ¿No debería claro también el Ministerio del Interior tener el registro que le pide a las ollas como ministerio? ¿Usted dice el MIDES? Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Nosotros estamos de acuerdo con que el MIDES lleve un control. El problema es que ante la crisis existente que existía en el 2020, el MIDES actuó a través de las intendencias, y muchas veces los que retiraban las ollas eran las camionetas del municipio. Si bien los recursos venían del MIDES y del gobierno central, muchas veces quienes llevaban esos recursos eran las intendencias, y ahí es donde se daban algunas de estas irregularidades. ¿Les sorprendió que el Frente Amplio haya impulsado y respaldado a la investigadora, o que, por ejemplo, dos concejales, como una concejal de la bandera del IBER y el otro del Movimiento de Participación Popular, firmaran esa nota solicitándole licencia al alcalde? Creo que nos sorprendió que se hiciera, o sea, no nos sorprendió el circo que se armó, porque quien está al frente de la investigadora es del Partido Comunista y el alcalde es del Partido Comunista. Y eso creemos que es otra irregularidad que se da dentro de la Junta, al amparo de lo que es el sistema político. Y es lamentable que estas cosas pasen en Canelones, pero las siguen sucediendo. ¿Lo planteó su edil? Lo planteó. Bueno, por supuesto que las mayorías y las manos de yeso hicieron que no se pudiera cambiar, pero la verdad es que hoy la investigadora la dirige un edil que es del mismo partido que el alcalde de La Floresta, que ya tiene varias denuncias, no solo por el tema de las ollas, por un montón de irregularidades, y lo último, la frutilla que corona la torta, también tiene problemas con los funcionarios, donde hay persecuciones de índole jerárquico dentro de la administración, y también ADEOM pide y reclama que se participe o que se intervenga, y por eso fue que se intervino. El intendente lo reconoció el otro día. No intervino por todos los casos anteriores, ni por la ocupación de terreno, ni por las ollas. Intervino porque se lo pide ADEOM. Entonces, el intendente, de una manera muy sutil, sigue encubriendo otro tipo de situaciones complicadas que pasan dentro de ese municipio, pero que no quiere pagar el costo político de hacer lo que se tiene que hacer. Y cuando alguien actúa mal, lo que hay que hacer es sacarlo del lugar, aplicarle la fuerza de la ley, aplicarle los controles necesarios, porque en definitiva es su obligación. Se intervino el municipio, sabía, ¿no? Sí. El pasado viernes se intervino por la denuncia de ADEOM y por los temas jerárquicos, no por los otros temas. Lo dijo el mismo intendente. Búsquelo en Google. ¿Pero está de acuerdo con la intervención? Sí, pero la intervención tendría que haber sido mucho más amplia, y anteriormente. Creo que se esperó demasiado. Y además, la investigadora tendría que haber sido con un presidente de otro partido, no del mismo partido que dentro de la coalición de izquierda protege al alcalde de La Floresta. Hay un tema de fondo en todo esto, y es la ley de descentralización. ¿Debería modificarse en algún aspecto para prevenir este tipo de situaciones, Radichoni? No, yo creo que los controles y las formas están dadas, lo que falta es que se apliquen. Lo que acá es una falta en cuanto a los que aplican la política. O sea, el intendente es quien tiene que tomar las medidas. Y claro, de la mejor pero manera. Un alcalde no se puede destituir, por ejemplo. Se le puede iniciar, por ejemplo, el juicio político. ¿No tendría que haber un control previo para no llegar a esta figura? Sí, el control previo se hace en la elección y cuando se eligen los candidatos. Nosotros somos siempre muy detallistas a la hora de elegir candidatos para impedir justamente este tipo de cosas. Tratamos de que quienes se presentan a cargos públicos tengan las credenciales suficientes, y creo que el mejor control es el control jerárquico que hacen los políticos de más alto grado cuando eligen a quienes lo van a representar en los diferentes municipios. ¿Qué le ha transmitido Morandi sobre el ámbito investigativo, sobre la comisión, justamente, y valga la redundancia, investigadora, Radichoni? Bueno, va muy lento y como decíamos recién, la idea política de quienes conducen la investigación va a ser justamente esa: poner el palo en la rueda y enlentecer para que esto se enfríe.
cuando en realidad lo que tiene que haber es un cambio en la dirección. Pero bueno, es parte de lo que ya vemos que está surgiendo. Hablamos de lo departamental, hacemos la pausa y nos metemos en el ámbito nacional, ¿le parece? Con mucho gusto. Tanda y enseguida regresamos. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. Cedel, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Seguimos entonces con esta agenda abierta. Pasamos la hoja, ¿no? Atrás quedó lo departamental, nos metemos en lo nacional, Raichoni, con un debate que duró algo así como 18 horas en la Cámara Baja y allí se puso en consideración la ley de eutanasia. Por cierto, ¿qué votó usted? Negativo. ¿Por qué? Voté en contra de la eutanasia y a favor de la vida. Por varias convicciones personales, filosóficas, ideológicas, y además porque considero que es bien sabido por todos que existen ciertas formas o modos sin dolor de acortar esos procesos de sufrimiento en el final de la vida de las personas que hacen que se llegue a un final digno sin sufrimiento. De una forma u otra es una especie de eutanasia que todos aceptamos socialmente, pero que justamente no está legalizada para impedir justamente que haya abusos sobre el tema. Y acá lo que hay atrás es un interés. ¿Es de lo que temen que exista abusos si se aprueba esta ley? Siempre que hay dinero, siempre que hay dinero e intereses económicos, existen la posibilidad de que se opte por el camino más fácil y por el camino más rentable. Usted sabe que una cama de un sanatorio cuesta 5.000 pesos por día. Entonces muchas veces es más beneficioso para una entidad de salud acortar esos procesos. Por lo tanto, acá hay un lobby y hay un interés de parte de las mutualistas, que muchas veces le dicen a la gente, el sistema mutual está fundido. El sistema mutual nunca recibió tanta plata como a partir de las reformas del Frente Amplio, que empeoraron el sistema mutual y empeoraron el sistema de salud para muchos uruguayos, que hoy cuando piden hora le dan para el año que viene, pero hizo que el sistema mutual recibiera las cápitas y la bolsa de dinero más grande que se maneja en el Uruguay, que son las cápitas de salud. Y así todo, el sistema mutual está fundido. Lo que no están fundidos son sus directores, lo que no están fundidos son sus médicos, sus corporacionistas y el gran mercader de la salud que inventó esto, que fue Tabaré Vázquez. Esa es la verdad. Los médicos están ricos y el sistema mutual está fundido. Y ahora le dicen a la gente que necesitan una ley de eutanasia para poder de alguna manera solventar gastos o achicar gastos que son, en el fondo, lo de este lobby, lo que se busca con la aplicación legal de la eutanasia. Nosotros no estamos de acuerdo. Porque si una persona en su proceso natural, final, necesita estar más días o menos, todos sabemos cuál va a ser el desenlace. Y de la mejor manera protegido mediante instrumentos como la morfina, otros que inhiben el dolor y que permiten una muerte digna y natural. ¿Por qué vamos a acelerar esos procesos simplemente por un fin económico? Creo que tenemos que dignificar la vida humana y en ese sentido voté en contra. También porque la ley no es muy clara. También porque la ley se modificó para empeorarla. El senador y presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet, perdón, el diputado y presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet, logró un acuerdo con el Frente Amplio que hizo peor la ley. Él con el fin de lograr entre el Partido Colorado y el Frente Amplio una ley
que fuera la ley OPE, Pasqué, logró empeorar y vendió realmente algunos principios que tenía la ley que la hizo mucho peor. La ley hoy no dice que tiene que estar en una situación terminal, dice que tiene que tener sufrimiento. Ahora, entonces es muy amplia, aplica a muchos casos. Hay casos reales en el Uruguay que mediante esta ley hoy están vivos y habían vivido muchos años bien, que con esta ley estarían eutanasiados. ¿Dónde queda el derecho individual? ¿Dónde queda el derecho a elegir? Porque aquí quienes están a favor hablan de ampliar la libertad. Bueno, pero no es lo que dice la ley, y eso ahí está la gran trampa. Acá hablan de firmas a ruego, de personas que no pueden expresarse con 2 testigos. ¿Quiénes son esos 2 testigos? ¿Quién los trae? Usted mañana lleva un familiar a un centro de salud y cuando vuelve le dicen, mire, le aplicamos la eutanasia, porque hay 2 testigos que oralmente firmaron por el arruego. ¿Eso le da garantía? Yo pienso que la decisión personal está, pero si a uno lo conducen le dicen la verdad, si a uno le dicen, mire, usted no va a sufrir nada. Estamos hablando de que hay medicamentos hoy por hoy, la ciencia está muy avanzada, que inhiben prácticamente cualquier tipo de dolor. Son mínimos aquellos dolores que hoy ciertos medicamentos no le impiden de sufrirlo, son mínimos. El 99,9% de los casos, estése bien seguro que usted va a tener un final digno y sin dolor. Muchas veces, a veces intenta cortar esos procesos para los familiares que acompañan, pero no para el paciente. ¿Lo tiene que vetar esto el presidente? Bueno, es una decisión personal. Yo no soy hincha ni partícipe de los vetos. Creo que lo importante y quien representa a la opinión popular es el Parlamento Nacional. Somos demócratas por naturaleza. Sí pensamos que muchas veces este tipo de cosas deberían tener una consulta popular o una consulta más masiva, porque esto no estaba en el plan de gobierno. Para esto no se hizo una coalición y no creo que sea o que represente firmemente lo que piensa la mayoría del país. Hablando del presidente, ¿qué tan mal parado quedó o cuánto perjudica su imagen, su gestión, lo que sucedió con el jefe de la custodia? Bueno, creo que es un episodio lamentable que empaña a un gobierno que ha venido realmente impecable en cuanto a lo ético y a la conducta política. El Partido Nacional no ha tenido ministros, no ha tenido directores, no ha tenido problemas de ningún tipo con la justicia. Y que aparezca en un cargo tan menor como es el de la seguridad, pero necesario porque es parte del sistema, que aparezca un custodio que se dedique a una vida delictiva, creo que va por otro carril y que no es parte de lo que es el gobierno sustancialmente, pero sí que es utilizado por la oposición para querer hacer una casa de brujas y querer generar un manto de dudas sobre el resto del gobierno que realmente no se lo merece. ¿No fallaron allí los controles, Radichoni? ¿No falló Cancillería? ¿No falló el Ministerio del Interior? ¿No habían antecedentes borrados? O sea, ¿a qué voy? ¿No tiene que rodar alguna cabeza? Yo pienso que sí, que hay que investigar y a fondo. Esto no venía solo de este gobierno. Acá había modificaciones que venían anteriores. Esto no es que se genera porque es el seguridad del presidente. Esto ya venía de antes del gobierno del Partido Nacional. O sea, pienso que aquellas personas que infringen la ley y están por fuera del sistema tienen que sufrir los castigos que tengan que sufrir. Obviamente que hubo un error en elegir a esta persona, pero nadie está vacunado contra este tipo de cosas. Lo que sí está claro es que el Partido Nacional aplica el rigor y aplica la sanción de la expulsión. Y lo que aplica el Partido Nacional es la limpieza. Y atrás de eso una investigación y 10 más para afuera. Y eso creo que es el mensaje importante. Acá había gente que protegía, por ejemplo, entre otros, a secretarios de diputados que estaban investigados por tema de armas. Por ejemplo, ¿te recuerdas el periodo pasado? Y aquí, hubo casos en el Uruguay. Radichoni, no hay una falla. Yo no quiero ir específicamente al Ministerio del Interior, pero hay una sucesión de casos, desde el hackeo de pasaporte, pasando por el pasaporte de Marcet y ahora este asunto de los antecedentes de Astesiano, que evidentemente hubo pasaportes se visualiza allí una falla, ¿no? Y este tema de los pasaportes venía del periodo pasado, donde también el presidente de la República anterior había firmado pasaportes que no correspondían.
creo que es un problema muy Pero grave. ojo, que esto solo... no es un tema partidario, me parece que es un tema gubernamental o estatal. Pero tengo que hacer la salvedad porque muchas veces se intenta generar un hecho político o enchastrar a una gestión de gobierno a través de un hecho delictivo, pero que no empaña lo que es realmente la administración, sino que es paralelo y que, bueno, por supuesto que hay que amputarlo y sacarlo. Que hace a la función y obviamente falle donde falle, queda mal el país, ¿no? Queda mal. Creo que hay un problema en el Ministerio de Cultura, en cuanto a las partidas, hay un problema en el Ministerio del Interior, y que se tiene que investigar y se tiene que saber el porqué y llegar hasta las últimas consecuencias. Pero lo que no podemos acá es decir que esto es un cargo jerárquico del partido y que se empaña lo que es la gestión en cuanto a la conducción intachable que ha tenido el Partido Nacional en este gobierno y que ha hecho que los números del país sean muy buenos y que a nivel internacional tengamos un reconocimiento como el que tenemos, tanto sea por los casos de cómo se trató la pandemia o cómo encaramos los temas económicos y el relacionamiento internacional. Estos casos que empañan hay que sacarlos, pero aclaremos una cosa, delincuencia hay en todos lados y esto vamos a terminarlo. Lo importante es el mensaje y la conducción firme que ha tenido un gobierno que le ha dicho no a la corrupción y no hemos tenido que echar acá a un vicepresidente de la República, no hemos tenido acá que echar a un ministro, no hemos tenido acá que cerrar una empresa pública, ni echar a un director de un banco o a un director de una compañía aérea del Estado por generar un perjuicio económico para el país. Y acá estamos hablando de un delincuente común que se dedicaba mediante algunos artilugios a conseguir beneficios propios y para terceros que no correspondían. Y acá se aplicó con el máximo rigor de la ley. ¿Se equivocó el presidente al flexibilizar la ley antitabaco? ¿Se compró, como se dice habitualmente, un problema al santo botón? Creo que yo estoy en contra de cualquier tipo de flexibilización con el tabaco y creo que el tabaco, la guerra contra el tabaco tiene que ser permanente y total. Ahora, no veo en esta medida última una flexibilización sobre la ley misma, ¿no? Lo que veo es un tema más que nada de una flexibilización industrial, pero no en cuanto al mensaje. No veo una flexibilización como se quiera hacer ver o una flexibilización de fondo, sino que es nada más que un tema administrativo por el problema que nos genera el tabaco, ¿no? Montevideo y Canelones, que son donde más ferias de consumo tenemos, tanto Carolina Cose como Orsi, se quejan y aparecen en los tweets dando sus grandes mensajes contra el tabaco y la flexibilización, y las ferias están llenas de 51 paraguayos y no tenemos inspectores en la feria. Pero entonces muchas veces cuando se rasgan las vestiduras el sistema político y el intendente de Canelones también tiene que ver la paja en el ojo propio y tiene que pasar lo que se tiene que hacer en el departamento, un control de feria que impida el contrabando, porque en definitiva cuando se habla de trabajo y en el mismo tuit el intendente genera y habla del trabajo que hay que generar para el país, para el departamento, ¿el trabajo que piensa generar es la venta de contrabando? ¿O va a empezar a controlar en algún momento las ferias? Ojo que el 51 entra por la aduana y la aduana pertenece al gobierno nacional también, Radichoni. Sí, por algún lado supuesto. entra ese 51. Por todos lados. Entró, sigue entrando y entrará. El problema no es por cómo entra. ¿Y se han reforzado las aduanas? El problema es sí, con controles ¿Con militares. la rendición de cuentas? Sí, con controles militares, que antes no había. Pero además, el problema de la aduana, un país que tiene una frontera terrestre tan extensa como la nuestra con Brasil, y marítima es muy también, difícil. ¿no? Pero el problema no es cómo entra, el problema es cómo se vende. Y el problema es que los que permiten vender y los que no ponen inspectores son los que después salen a rajar las vestiduras en contra del tabaco y a favor del empleo nacional. Creo que es un trabajo de todos, que todos tenemos que hacer nuestro trabajo y para opinar y para criticar, primero hay que hacer lo nuestro. ¿Pero era necesaria la flexibilización, esa flexibilización? Bueno, busca justamente eso, defender la mano de obra nacional e impedir el consumo de tabaco 51, que es el que se vende en la feria. En definitiva, lo que hoy queda de consumo de tabaco en el país, que si bien ha bajado, en su mayoría, más de la mitad consume tabaco de contrabando. Entonces no tiene sentido obligar a una tabacalera a hacer un cartón más duro, cuando en definitiva eso lo que hace es diferenciar los precios para que se siga consumiendo el de contrabando. Sí, estoy de acuerdo en que la política antitabaco en cuanto al mensaje tiene que ser contundente.
No se olvide que el Frente Amplio acá legalizó la marihuana. Acá no hubo una sola campaña contra la marihuana. Ahora se rasgan las vestiduras hablando del tabaco. Pero acá se popularizó la marihuana y se le dijo que estaba bien consumir porque el Estado la producía. Y no solo no la producía, la financiaba, la compraba y se encargaba de distribuirla y venderla. Y no hubo una sola campaña contra la marihuana. Ojo que sigue sin haber, ojo que sigue sin haber campaña. Sí. Y yo... Pero el problema no lo generamos nosotros. Estuve sentado en el mismo lugar donde está usted, Adastúe, señalando que se ha hecho absolutamente nada a favor del combate a las adicciones, ¿no? Pero los que la generalizamos no fuimos nosotros. Y las pocas publicidades que hubo en su momento de la marihuana, era mejor no haberlas hecho. Porque decirle a los jóvenes que un padre o un profesor les hablaba de que también se había fumado un porro y que esto estaba bien, no creo que sea lo mejor. El Estado es el padre y yo no soy acá, me vengo a rajar la vestidura y decir que bueno, somos todos santos acá, nunca vimos nada. No se trata de eso, pero se trata de que el Estado, padre protector, no puede decirle a los hijos, no puede decirle, mire, esto está bien, dele para adelante. De repente no va a salir a reprimir, no va a salir a cuestionar o a sancionar a un joven que consume marihuana. Porque no se trata de eso, no se trata de generar un Estado de policía que sancione ese tipo de cosas. Pero muy distinto es promocionarlo y decir que eso está bien, que eso es legal y que eso lo va a financiar el Estado. Cierro con los jóvenes, ¿le parece? Bueno. Sin marihuana, con jóvenes pero sin marihuana. ¿Tiene bastantes listas para las elecciones de los jóvenes nacionalistas? Tenemos unas cuantas, por suerte, más de 30 en todo el país. ¿Cuándo es el acto? ¿Y está controlado por la Corte Electoral? No, es un control interno del Partido Nacional que se va a tratar de hacer lo mejor posible, siempre, como todo control interno cuando uno participa en la Corte no es fácil. Pero va a dar la posibilidad de que aparezcan nuevos jóvenes que trabajen por el partido, y creo que eso es lo más importante, que los jóvenes entiendan que a través de la herramienta política se pueden generar verdaderas transformaciones. Y a mí no me importa... A ver, está bueno este diálogo, porque ¿cómo conseguís vincular hoy a un joven en el ámbito político? Porque la verdad, ¿no? Uno visualiza que el joven no está, como dicen ellos, ni ahí con la política, no quiere saber nada con la política. Es más, yo creo que capaz que conocen otras figuras políticas, exceptuando las del país, o la del país al presidente y con mucha suerte, y nada más. Los jóvenes empiezan en su vida activa, civil y cívica, a la edad de 18, 17 años, cuando sacan la credencial después de los 15. Y es muy importante que participen y que entiendan, porque en definitiva el sistema democrático se nutre de la gente que hace las cosas para que el sistema funcione. Distinto es aquellos países que no tienen democracia. Si nosotros no aportamos al sistema democrático a partir de la concreción de nuevos jóvenes que aparezcan y que quieran militar, cuando ellos no decidan el futuro de ellos y sus políticas, ¿quién las va a decidir? ¿Otro? Tenemos que llevar a estos jóvenes al campo de la política y decirles la verdad. Esta elección de jóvenes es un preparativo para que ustedes puedan participar, los jóvenes del Partido Nacional, en la elección interna. Nosotros queremos que los jóvenes integren la política nacional, no la política de jóvenes. Yo sé lo que le transmito a los jóvenes que están con nosotros en la agrupación es: no hagan política para jóvenes, participen de la política activa, de toda la política activa, porque en definitiva son ustedes quienes tienen que resolver los problemas que el mundo les ha dejado o les ha heredado. Y no solo los problemas de jóvenes, los problemas de grandes. No, yo te entiendo, ese es el objetivo, pero ¿cómo haces que el botija se involucre? Y no se dejen decir que son jóvenes, que son el futuro, son el presente, ya están acá, van a votar en la que viene. De ellos depende que el país pueda ser mejor y transmitirle responsabilidades, que es lo que a veces el Estado no hace. El Estado se hace el Estado paternalista, responsable de todos los males, y trata de decirle a la gente que le va a solucionar todo. Y lo que hay que pensar es qué va a hacer usted por el país, no que el país va a hacer por usted. Y eso es lo que hay que transmitir a los jóvenes, y eso hay que explicárselo a través de la acción política. Por eso para nosotros es fundamental que empiecen a militar, que empiecen a ver cómo accionar. Muchos de los jóvenes que usted conoce, que han venido acá a este programa o que ha visto dentro de nuestras listas del Partido Nacional, participan de acciones sociales, participan en ollas solidarias, participan en clubes del barrio, son socialmente activos, procuran mejorar su entorno, piensan, razonan, leen, estudian, se preparan. Algunos están en edades universitarias, donde empiezan a descubrir un mundo nuevo a través de la lectura, a través del conocimiento. Y esos jóvenes los tenemos que involucrar, porque si no, ¿qué sentido tiene darle toda una carga de información al joven y procurar educarlo si el joven muchas veces deja el sistema educativo porque no entiende cómo lo aplica?
La mayoría de los jóvenes no sienten interés por la educación porque no ven cómo van a hacer para aplicarlo a la vida real. Y el conocimiento que ellos tienen, lo social, lo que ellos ven en el liceo, tienen que aplicarlo a través de la política, porque en definitiva sigue siendo la política, con todos sus problemas y con todas las cosas que se le pueda a uno quejar al sistema político, sigue siendo la verdadera herramienta de cambio que existe en una sociedad democrática. Y por eso el mejor instrumento que tiene el país dentro de esta sociedad, en Uruguaya, no tenga duda que es el Partido Nacional. Raichoni, muchas gracias por haber estado aquí. A ustedes muchas gracias. La tanda y ya continuamos con Agenda Abierta. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Continuamos, amigas y amigos, con esta agenda abierta y ahora recibiendo con muchísimo gusto al subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Reza. Bien, lo más bien, un placer. A pesar de los resultados futbolísticos de mi cuadro querido Peñarol, estamos bien. No repunta. No repunta. Pero bueno. Hay mucho para conversar. Trataremos de ser concretos en lo posible. Nacional, departamental. Comenzamos por donde usted quiera. ¿Nacional? El periodista es usted. Bueno, ha estado por diversos puntos del país, justamente, ingresando un poco a su gestión. Se está trabajando y se está trabajando bastante. La pregunta es, ¿se va a llegar a lo propuesto en este quinquenio, Hackenbruch? A ver, nosotros siempre, creo que todos los políticos, y yo personalmente, siempre uso una frase de los japoneses que dice, si quieres pegarle al árbol, apúntale al cielo. Entonces nuestras expectativas son altas. Nosotros queremos terminar este periodo con una intervención por lo menos en 120 asentamientos en los 19 departamentos. Esa es nuestra expectativa a nivel de asentamientos. ¿Se está trabajando en alguno en Canelones, por ejemplo? Sí, en Canelones. Bueno, concretamente hace poquito se firmó un realojo del asentamiento que había en la calle Continuación Sigluti, con una inversión del Ministerio de $2.800.000 y con un aporte importante de la Intendencia también en cuanto a terrenos y en cuanto a infraestructura vial, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del barrio. Y se viene trabajando en Colfrisa Talca, acá en Pando Norte, y también en la zona de Toledo, en La Capilla. O sea que se viene trabajando en diferentes niveles de avance, pero sí va a haber una inversión importante en el departamento de Canelones, entre 40 y 50 millones de dólares en política de asentamiento, que, vuelvo a repetir, es un tema de continuidad. Esto no estamos inventando nada nuevo. Estamos haciendo, acumulando la experiencia de lo que se ha venido dando desde el año 1999, que fue cuando se fundó, 1998, cuando se hizo el PIAI, y a continuación se trabajó con el Plan Mejoramiento de Barrios, relocalizaciones y Plan Juntos. O sea, en ese sentido, lo único que tiene de importante este plan avanzar es que hay más recursos, que se va a trabajar al mismo tiempo en los diferentes departamentos del país. Por primera vez se va a trabajar en los 19 departamentos, y por otro lado hay más brazos ejecutores. Va a estar trabajando en Montevideo la Agencia Nacional de Viviendas también, y a nivel del interior MEVIR. Entonces, de alguna forma hemos puesto todo el sistema público de vivienda al servicio del plan Avanzar, y están los 240 millones de dólares que vienen de recursos que se direccionaron, ¿te acuerdas de colonización, que fue muy discutido? Más los 240 millones de dólares que ya estaban en el presupuesto. Estimamos que vamos a generar una inversión en el quinquenio de 500 millones de dólares, que ya adelantamos que no alcanza. Hay 650 asentamientos, vamos a intervenir en 120, y en diferentes niveles, no es que vamos a estar terminando 120.
vamos a estar interviniendo, trabajando en 120 asentamientos. Y cuando hablamos de diferentes niveles, no implica en todos los que me acaba de mencionar, por ejemplo, la relocalización, que se van a construir nuevas viviendas. A veces implica traer los servicios a los asentamientos. Y a veces una mejora, de repente con canasta de materiales, en algunos lugares es mejorar la situación ya de la vivienda, con un baño, con una cocina, con un cambio de techos, y en otros casos sí, prácticamente se piensa alcanzar 15.000 hogares en el quinquenio, de los cuales una tercera parte es vivienda nueva. ¿Por qué se generó esta polémica de las 50.000 viviendas? ¿Que se prometieron, que no se prometieron? Manini y usted sostuvieron o declararon, nosotros no hablamos de 50.000 viviendas. No, yo lo tengo muy presente porque primero eso fue antes de que la ministra, que Irene Moreira y yo asumiéramos el ministerio. Fue un reportaje que le hicieron y le preguntaron cuál era el déficit habitacional. Y ella dijo, el déficit habitacional es entre 50 y 60.000 viviendas. ¿Y cuál es su expectativa? Y bueno, mi expectativa es cerrar la brecha de déficit habitacional. Y los periodistas, está bien, hacen su trabajo, y no es titular del periodista, ministerio va a construir 50.000 viviendas. No, nunca lo dijo. Dijo que sí, su aspiración. A mí me pregunta, ¿cuál es tu aspiración? Y a mí me encantaría que no hubiera asentamientos en Uruguay. Y si no digo que aspiro a eso, creo que no está bien. Ahora, cuando usted me pregunta, ¿y qué van a hacer? Y bueno, pensamos cerrar 120, estar trabajando en 120 asentamientos. Y van a quedar 400 y pico que no se van a poder trabajar. Perdón, 500 que no se van a poder trabajar. Entonces, ese yo creo que ha sido el malentendido. Y bueno, y después entra el juego político. El juego político, ustedes prometieron incluso en el Parlamento nos dijeron, no, pero ustedes de cara a la LUC dijeron que iban a hacer 50.000 viviendas, y ahí uno tuvo que recordar un poquito. Esto fue un reportaje en un medio, creo que si no me equivoco fue el diario El País, y fue previo a que la ministra asumiera la conducción, fue antes del 1 de marzo. Y ella lo que dijo fue que aspiraba a cerrar la brecha habitacional. Y bueno, si usted antes de ingresar al ministerio no aspira a eso, mejor que no lo agarre. No quiero comparar, porque francamente uno visualiza desde afuera y no es comparativo, pero sí voy preparando el terreno para ingresar en Canelones. ¿Cómo no? ¿No se debería legislar en torno a las ocupaciones? Legislar de una manera, digamos, un tanto más dura o férrea con aquel que las realiza. Le voy a explicar por qué le planteo esto. Hace 24 horas la Fiscalía de Atlántida formalizó a 2 jóvenes que ocuparon un terreno que tenía dueño. Claro, ese terreno no era propiedad fiscal o municipal, sino que era privada. Ahora, ¿no debería ocurrir lo mismo cuando sucede una ocupación ilegal en un terreno fiscal, en un terreno municipal? Y me voy para la Floresta, que es una de las carpetas que está estudiando la comisión investigadora. Mira, con respecto a eso nosotros hicimos cambios en una de las rendiciones de cuenta para que el proceso judicial en todo el país fuera el mismo con respecto a las ocupaciones de terrenos, tanto público como privado. Porque ¿qué sucedía? No, antes la ley no decía cómo era el procedimiento judicial. Entonces cada juez actuaba de manera diferente. Entonces de repente una ocupación en Rivera, el juez disponía de una actuación que era diferente por la independencia técnica a la que podía suceder en Pando. Entonces nosotros lo que hicimos fue, a través de una iniciativa que en aquel momento fue de 2 diputados de Maldonado, los 2 creo que son uno seguro es del Partido Nacional, en base a ese proyecto que ellos tenían, elaboramos un articulado de consenso para un procedimiento judicial con respecto a cómo tiene que ser ese procedimiento en todo el país. Entonces, hoy por hoy hemos avanzado y creo que se le ha dado herramientas a los jueces para tener claro cuál es el procedimiento de desalojo, tanto de un terreno privado como público. En Uruguay hay que tener claro que también está, digamos, la posibilidad de que cuando un terreno está abandonado durante mucho tiempo y la persona lo estuvo cuidando, existe la figura. Bueno, entonces ahí es donde se ha utilizado, es como pasó con el abigeato. Está bien, Hackenbruch, pero a ver, eso es un tema un tanto vidrioso, ¿no? Los derechos posesorios. Los famosos derechos posesorios. Inclusive se vende a través de los derechos o se
Sí, se venden los derechos posesorios. Hay todo un... Es como sucedió en su momento con el levigiato, cuando se alambró los campos y mucha gente que vivía en el campo vivía de alguna manera de la riqueza que había en el campo, aunque no fuera de él, ¿no, verdad? Se permitía que vos pudieras matar un animal y dejando el cuero te alimentaras. Y eso se abrió a lo que hoy vemos que muchas veces hubo que cambiar después la legislatura. Entonces, lo que te quiero decir, yo estoy convencido que la lucha por la libertad en el mundo ha sido el derecho a la propiedad. O sea, la pelea desde la época del señor feudal, que tenía derecho hasta en la prima nocte de los medios de producción y de la vivienda, pasamos a la posibilidad que la persona tenga el derecho a su vivienda y a su predio. Claro, pero ¿sabe lo que sucede, subsecretario? Uno visualiza que hay ocupaciones, yo no las quiero justificar, pero si estoy debajo de un puente con hijos y en la calle, vaya y pase. Pero hay ocupaciones que son bien de Vigo. Sobre la ribera del arroyo Pando, y ves contenedores revestidos, chalet, con muelle y una moto acuática, una moto náutica en el arroyo Pando. ¿Eso es necesidad? La Floresta, Lago Sur y Lago Norte, casas, yo soy malo para calcular, no estoy en el negocio inmobiliario, pero casas que superan seguramente los $120.000, $140.000. ¿Eso es necesidad? No. Lo que pasa es que la desalambrar, en los últimos 15 años el Frente Amplio terminó en ocupar. Y la realidad es que en los últimos 15 años del gobierno del Frente hubo un aumento muy importante en cuanto al concepto de ocupación. ¿Se acuerda la canción de Biglietti? A desalambrar. Bueno, lamentablemente en lugar de eso terminó en ocupar. Y hubo un aumento exponencial. ¿Usted dice que esto es consecuencia del Frente Amplio? ¿Que ellos promovieron las ocupaciones? No, yo digo que no promovieron, pero por lo pronto miraron bastante hacia el costado. No es casualidad que haya habido un aumento muy importante como lo hubo en Canelones. Me quedo en Canelones entonces. ¿Cómo visualiza esta comisión investigadora que aprobó ediles del Frente Amplio también, pero usted tiene uno, Jerónimo Costa, está formando parte de la comisión? ¿Qué le ha transmitido y qué visión tiene sobre todo este asunto? Bueno, primero tengo una visión obviamente crítica en cuanto a cómo se han llevado adelante las cosas por parte de la alcaldía de Floresta. Indudablemente no ha tenido la transparencia necesaria. También yo tengo que serle sincero, y no es por sacarle el bulto, hoy está en una comisión que es secreta, la comisión investigadora, y también creo que el intendente ha actuado en forma bastante rápida con respecto a la problemática. Una vez enterado de la situación, tengo entendido que le ha pedido al alcalde que pidiera licencia. Eso, de hecho, al menos esas son las noticias que han salido a nivel de prensa. Bueno, se intervino el municipio, ¿no? Se intervino el municipio, o sea, creo que ¿De acuerdo con esa intervención? A ver, creo que es totalmente de acuerdo. Creo que se están tomando las medidas adecuadas con respecto a ver, yo creo que por encima de los chisporroteos políticos y que son necesarios en la vida política o en la vida institucional de un país, creo que nuestro sistema funciona. ¿No? Ahora, hoy hay una comisión investigadora en la Junta que está en forma independiente, investigando. También el intendente ha tomado las medidas necesarias para la intervención de la Junta. Entonces, el sistema funciona. Yo tengo por así el dato de que esto puede derivar en un juicio político. De ser así, ¿el Partido Colorado lo acompaña? ¿Un juicio político a quién? Al alcalde. Y bueno, habrá que tener los datos. Yo creo que los juicios políticos siempre son una herramienta constitucional de último término. Si efectivamente hubo una intención de dolo y hubo un delito penal, y bueno, sí, indudablemente se acompañará, pero vamos a no poner la carreta delante de los bueyes. Ahora me la deja picando, ¿no? Cuando me dijo juicio político, ¿qué piensa del planteo que han hecho los ediles montevideanos a COSE? Exactamente lo mismo, o sea, lo mismo. Yo creo ¿Se abusó de la herramienta? Lo que pasa es que hay un divorcio de relacionamiento entre la intendenta, Carolina COSE, y los ediles. Ha habido una situación
de no entendimiento y si se me permite la expresión, de ninguneo. Esa es la realidad. Entonces, en esa situación de ninguneo, de no haber puentes políticos, acá uno podrá estar de acuerdo o no con el intendente, pero le puedo asegurar que cualquier político lo llama por teléfono y el intendente le atiende, del partido de él o del partido de no de él. Entonces, por encima de las discrepancias que uno pueda tener, hay puentes políticos, y esos son los que nunca se tienen que romper. En este caso, no justifico lo que hicieron los ediles, porque indudablemente eso tiene que ser una situación extrema frente a una violación importante de la Constitución, el juicio político, o frente a un delito penal, que en este caso no existe. Pero sí hay un muy mal relacionamiento de la intendenta con la Junta Departamental, incluso con sus pares. Recuerde que en el Congreso de Artigas se la cuestionó a Carolina porque no asiste al Congreso de Intendentes. Entonces yo creo que una persona que es la intendenta, nada más ni nada menos que de la capital departamental y de la mitad de la población, va a tener que trabajar mucho más en el relacionamiento con su fuerza política y con el resto de las fuerzas políticas y con sus propios pares. Porque si quiere ser la presidenta del Congreso de Intendentes, pero no va al Congreso de Intendentes, se complica. Así que en este caso prefiero que sea Yamandu Orsi. Hago la pausa, Hackenbruch. Encantado. Y llegamos con temas nacionales, ¿le parece? ¿Se anima? Sí. Tanda, ya volvemos. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Continuamos con esta agenda abierta y lo mencionábamos antes de la pausa. Ahora llegan los temas nacionales, Hackenbruch. Mientras vengan los temas Peñaroles. Caso Astesiano, visión que tiene usted como miembro, integrante de la coalición, y dos preguntas vinculadas con esto. Primero, ¿Sanguinetti se ha expresado en torno a esto? O sea, ¿han valorado lo ocurrido a nivel partidario, interno? Sí. Y la segunda, ¿usted considera que el presidente debe, o por allí, tal vez el término deber no es el adecuado, pero sería bueno que él se refiriera internamente a los referentes o a todos los integrantes de la coalición de gobierno sobre este episodio? Yo hago una lectura, la verdad, positiva de todo el tema. ¿Cómo es eso? A ver, no ha pasado ningún presidente que no haya tenido algún inconveniente cercano, ya sea o a la parte de seguridad, lo tuvo Sanguinetti con De María en su momento, lo tuvo Mujica con el tema de Torena, lo tuvo en su momento también Vázquez con todo el tema de los pasaportes que se trataron ahora en la interpelación a Heber. Lo que te quiero decir, y en esto no te voy a andar con gregre, el poder y el dinero siempre atraen a los bandidos. No hay vacuna contra eso. Yo siempre digo, y capaz que es un poco duro lo que digo, pero las ratas van donde hay comida. ¿No, verdad? Entonces, no hay una vacuna contra eso. Los bandidos siempre andan en la vuelta y se tratan de acercar al poder y a donde hay toma de decisiones. Está bien, en este caso yo considero, no hay una vacuna, para no irte. No hay una vacuna, pero no hay filtros. O sea, lo que falla es el filtro, es el Ministerio del Interior, es el que borra antecedentes, es el que le dice, che, mirá que esto no es trigo limpio. Miren, yo creo que puede haber fallado algún filtro, no voy por ese lado. Por eso yo quiero quedarme siempre con el vaso lleno y con la parte positiva. Lo importante es que el sistema político, sea del sector que sea, del partido que sea, a esa gente la deja para el costado. Y lo más importante, que para mí no es menor, y es que un fiscal en este país
pudo investigar a personas cercanas alrededor del presidente sin que la policía se lo prohibiera y sin una intervención del presidente de la República. O sea, es como te vuelvo lo mismo, el sistema funciona. ¿Es perfecto? No, es perfectible. Pero en el caso de Floresta, por ejemplo, si hubo una extralimitación del alcalde, que no los podemos comparar, pero lo que te quiero decir es que las situaciones son las mismas. Gente que tiene una posición de poder y que la aprovecha en beneficio propio o en beneficio de terceros. Pero el sistema funciona. El intendente pudo intervenir, la Junta puede investigar, puede determinar una denuncia penal. En este caso concreto el Parlamento pudo investigar, el Parlamento pudo llamar a Asamblea General, la Fiscalía pudo investigar. Entonces, ahora, pensar que vamos a tener los filtros, le pasa a los principales países del mundo. Le pasa a Estados Unidos, le ha pasado a Europa, le ha pasado, lamentablemente, contra la maldad y el aspecto de corrupción. No hay vacuna, no hay país que esté librado. A Trump no lo han podido todavía procesar, a pesar de que no quiso reconocer un resultado electoral y también quiso intervenir en nada más ni nada menos que tomando el Capitolio, Estados Unidos. Entonces, el otro día me reía dentro de toda esta trágica situación espantosa que hay de Rusia invadiendo Ucrania, dos rusos que cruzaron el estrecho Bering en un botecito, no los detectó nadie. Estados Unidos, que tiene satélites, que tiene todo. Entonces, a lo que voy es, en lo concreto, yo creo que en el proceso astesiano tenemos que quedarnos con la parte positiva. Lo primero, el presidente no lo defendió ni un segundo, para afuera. Segundo, un fiscal pudo investigar sin que ni la policía ni el Poder Ejecutivo intervinieran. El presidente se enteró cuando venía con sus hijos y de vacaciones con él, que lo acompañó a la custodia de su familia. Y en ese momento le dijeron, miren que le vamos a llevar detenido a esta persona que custodia a su familia. Y él dijo, llévenlo. ¿Estos casos no dañan la credibilidad en el sistema? Lo que pasa, yo te voy a decir lo que creo que daña. Es cuando los políticos, entre los cuales yo soy político, no, con nuestras acciones, no demostramos lo que decimos. Si yo digo, quiero terminar con la brecha y tenemos que construir puentes, pero después lo único que hago es adjetivar al contrario, es difícil construir puentes. Entonces yo creo que acá no habría que hacer una utilización política del caso astesiano. Creo que tenemos que ver las cosas positivas. Y si vamos a pasarnos facturas de que vos hiciste más o yo hice menos, hay que tener claro, la vacuna contra la corrupción y la vacuna contra la apropiación o la utilización del poder en beneficio propio no la tiene nadie. La hemos pasado todos los partidos y tenemos que aceptar que eso es así. Lo importante es esa gente sacarla y separarla. Que fue lo que hizo la calle, que fue lo que hizo Mujica con Torena, ¿no? Para afuera, y fue lo que hizo también en su momento el presidente Vázquez. ¿Va a ser lo mismo el Partido Colorado con Cardoso? Cardoso, nosotros en ese tema hemos sido clarísimos desde el inicio. El tema está en la justicia y nosotros, por un tema casi de ADN, entendemos que toda persona es libre o es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, una vez que la justicia investiga libremente y toma una decisión, ahí el Partido Colorado va a tomar cuál es la determinación. También, y para no andarte con Gregre, no todo lo penal es ético, o sea, puede haber cosas que no tengan una insistencia penal, pero que de repente puedan ser algún tipo de falta ética. Eso, llegado el momento, también cuando termine el proceso penal, el partido lo decidirá. Y después tenés la tercera instancia, que para mí es el juez supremo, que es el pueblo. Si Cardoso, la gente entiende que la confianza que se le depositó, él no la correspondió en el ejercicio de sus funciones, lo más probable es que no sea diputado en las que viene. Pero no por el partido, porque la gente no lo respalda. Pero eso es un tema, como te digo, poniendo la carreta. Hoy por hoy, Cardoso está en la justicia. Cuando la justicia determine, el partido tomará su
su decisión. En términos futbolísticos, como a usted le gusta, picó el partido Colorado, valga la redundancia, con la eutanasia. Eso fue o surgió de un hombre como Ope Pasquet, y ahora, por un lado, se especula con un veto del presidente que se lo ha planteado Manini. Y por el otro lado, el Partido Colorado ha impulsado y en gran medida va ganando el partido, ¿no? Porque fue aprobada en diputados, ahora pasa a senadores. Lo que encierra para usted esta ley de eutanasia y qué puede llegar a pasar si el presidente decide vetarla. A ver, hay dos elementos, uno político y otro, te diría, desde el punto de vista filosófico. Y volvemos a lo mismo, para no andar con vueltas, yo voy a dar lo que es... No, está bien, pero por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien claro. Sanguinetti fue una persona que estuvo a favor de la ley del aborto, y Tabaré Vázquez la vetó. ¿Se acuerdan? Claro que sí. Yo era diputado en ese momento y yo voté en contra de la ley del aborto. Porque yo creo que la vida comienza en el momento mismo de la fecundación. Ahora, ¿eso significa que yo estoy a favor de la penalización del aborto? No, pero sí estoy en contra del aborto. Respecto a la eutanasia. Sí. Respecto a la eutanasia, yo creo que, y voy a dar mi opinión personal y después lo político. Mi opinión personal es en que en determinadas circunstancias, en que la persona esté en condiciones de elegir su destino, y entienda que no quiere sufrir más y decida poner fin a su sufrimiento o a su vida, yo estoy a favor. En el caso que la persona no pueda tomar la decisión y desde el punto de vista médico se compruebe que no hay salida y personas cercanas a él afectivamente tengan la dolorosa tarea, pues no creo que ninguno lo haga con mucha alegría, de hacerlo, también estoy a favor. Pero creo también que no está todo el partido. Hubo 3 diputados que estuvieron en contra del Partido Colorado. Y tengo entendido que en el Partido Nacional también ha habido divisiones. ¿Por qué te lo comparaba con el aborto? Porque creo que en estos temas la línea divide a todos los partidos. Creo que el Frente tampoco votó unánimemente. Hubo un diputado que por razones de conciencia votó en contra. Estos temas son delicados y siempre nos genera tensiones a quienes toda la vida hemos estado de alguna manera en la actividad política. Porque por un lado es hasta dónde somos representantes y hasta dónde de alguna manera actuamos de acuerdo a nuestra conciencia. En la parte del legislador, estos son los temas realmente difíciles en la toma de decisiones. Por eso te decía, mi concepción filosófica con respecto al aborto es una. Ahora, si la mayoría está a favor. Y te pongo otro tema que está... la mayoría hoy de la sociedad, o por lo menos las encuestas hablan de que la mayoría de la gente está a favor de la pena de muerte. Yo estoy en contra. Y ahí también, mañana si hubiera que votar la pena de muerte para violadores, asesinos seriales, Bueno, fue el Partido Colorado el que aquí abolió la pena de muerte, ¿no? Por eso te digo, o sea, son temas complejos donde la conciencia individual te genera una presión muy grande con respecto a lo que la gente quiere. Ahí uno hace lo que la gente te representa. Don Pepe mismo era el que decía que la democracia, los gobernados tienen que dirigir a sus gobernantes. Y ahí generas a veces una tensión. Hackenbruch, muchas gracias por haber... No, gracias y de repente un poco por las ramas. Buenas noches. Buenas noches. Para ustedes también, el agradecimiento por habernos acompañado en una nueva entrega de Agenda Abierta. Será hasta la próxima, que pasen bien.